Estamos de vuelta con Giro a la Derecha. Como les había comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando, ¿no?, sobre estas masivas protestas que ocurrieron el pasado fin de semana en Brasil. Y para ello he invitado justamente a Annie Díaz. Ella es presidente del capítulo de Brasil de Lola, esta organización liberal, feminista, pero liberal, importante decirlo. Es abogada y además columnista. Bienvenida, Annie, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá discutiendo ese asunto tan importante para nuestra democracia de Brasil. Muchas gracias a ti por haber aceptado y sobre todo porque fue, digamos, a última hora. Entonces, de verdad que te agradezco un montón tu disposición, Ani. Y quiero que justamente comencemos por las motivaciones, ¿no?, que hubo detrás de estas protestas, porque bueno, Lula evidentemente ya tiene cierto tiempo desde que llegó nuevamente al poder en Brasil y tengo entendido que la popularidad la tiene bastante baja. ¿Qué fue lo que motivó a la gente, ¿no?, para justamente participar en estas protestas? ¿Cuáles eran las razones por las cuales decidieron salir a las calles? Perfecto. Entonces, domingo tuvimos este gran protesto en São Paulo, en una de las principales calles de todo el Brasil, que se llama Avenida Paulista. Acá estamos con las imágenes, como muchas y muchas personas con los colores de Brasil y también con banderas de Israel, también por cuenta de la situación diplomática que Lula creó con su último discurso cuando estuve en Etiopía. Entonces, la indignación de la población empezó hace mucho, antes de Lula ser electo, porque Lula, no sé si todos saben, pero él fue nuestro presidente hace muchos años, en 2002, y durante su mandato tuve un gran problema de corrupción, y por eso él fue para prisión años después. En Brasil tenemos un problema de corrupción muy grande que no está apenas en la política, pero también en el judiciario. Y el judiciario permitió que él fuera de la prisión, no fuese más prisionero, no cumpliste por su crimen de corrupción y pudiese ser candidato para presidente de nuevo, que se sucedió. Entonces, toda la indignación empezó hace mucho por cuenta del judiciario que hay muchos problemas. Y después con la elección de Lula fue un desastre. También porque Bolsonaro fue muy perseguido después que no fue electo. Entonces, ahora, en la próxima elección, que será en 2026, Bolsonaro no puede ser un candidato porque el judiciario nuevamente no ha permitido que él participe de las elecciones y Lula podrá ser candidato de nuevo. Entonces, por eso las personas están muy indignadas con la situación y fueron las calles. Y también un otro factor que sucedió a poco fue la fala de Lula sobre la situación del Hamas y la comparación del Estado de Israel con el Holocausto. Eso ha creado un gran descontentamiento por toda la población, no solo brasileña, pero a nivel internacional. Sí. Y por eso que las personas también fueron con las banderas de Israel para decir que Brasil no es antisemita, Brasil no considera las acciones del gobierno de Israel como fueran las acciones nazistas, como fueron las acciones de Hitler. Entonces, es como muchos y muchos factores que juntos se mostraron las calles toda esa indignación del pueblo brasileño por el sistema corrupto, por Lula con la presidencia y también por la persecución que hoy Bolsonaro vive en Brasil. De hecho, ese tema que mencionas de las declaraciones que hizo Lula respecto a Israel, también lo tocamos en este espacio porque justamente fue algo que a nivel internacional creo que causó mucha indignación. Ahora bien, menciona justamente que en gran medida parte del descontento que hay es justamente esta persecución en contra de Bolsonaro, que guste o no, independientemente de lo que cada quien pueda pensar de él, sigue siendo el líder en este caso de la oposición. Entonces, no le están permitiendo al principal líder opositor participar en estas elecciones. ¿Quiénes convocaron a estas manifestaciones? ¿Fueron espontáneas o fue algo que Bolsonaro, digamos, hizo en vista de que se siente perseguido político? Entonces fueron algunos líderes la política. Bolsonaro hizo la convocación y en sus redes sociales. Hace mucho que no estaba tan activo
en la política brasileña. Entonces, en el último mes convocó muchas personas de todo el país para las manifestaciones, y también él dije que para que los manifestantes no tuvieran cartazes criticando otras personas o solicitando golpes, porque no tuve golpes. Entonces, él ha convocado la manifestación, pero él dije, vamos a hacer una manifestación pacífica y sin ningún cartaz que provoque en otras personas. Vamos solamente a hablar sobre mi situación y la situación de Brasil. Con esta misma situación, ¿no?, de la inhabilitación de Bolsonaro, Ani, ¿a qué tú crees que se da esto? Evidentemente es persecución política, pero quizás es que el gobierno de Lula teme que si él es el candidato vuelvan a perder la presidencia. O sea, digamos, tienen mucho rechazo en la ciudadanía en estos momentos. Sin duda, porque Brasil está en una situación muy, muy polarizada. Entonces, no hay como una tercera vía, no hay una tercera posibilidad. La última elección, yo fui candidata, yo participé de la elección para el cargo de diputada estadual, y entonces yo vi cómo la situación estaba entre Lula y Bolsonaro. Obvio, teníamos otros candidatos, pero ningún significativo. Era o Lula o Bolsonaro. Y así está siendo. Entonces, para la próxima elección en 2026, será Lula o un otro candidato que ahora debe ser apoyado por Bolsonaro, porque no puede ser nuevamente. Es obvio que Bolsonaro tendría mucha fuerza si fuera el candidato, tendría mucha chance de vencer las elecciones y acabar con el petismo, a menos en la presidencia en Brasil. Pero eso pone mucho miedo en la oposición, y también la elección de Lula fue por poca diferencia. Entonces, ellos tienen mucho miedo de Bolsonaro o otras personas que pueden ocupar su lugar, como su esposa, Michelle Bolsonaro, o como otros nombres que estaban en el protesto, como el gobernador de São Paulo, Tarcísio, o el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema. Entonces, todas esas personas ahora están como en la mira de la izquierda, la mira del gobierno de Lula. Tiene muchísimo sentido. Fíjate que mencionas, Ani, que fue algo que me llamó la atención, que la gente, previo incluso a este gobierno de Lula, ya le tenían a Lula como que cierto rechazo, porque era un corrupto, porque había sido condenado justamente por esos mismos actos de corrupción, y de una u otra manera fue la misma corrupción dentro del sistema judicial que le permite a él lanzarse nuevamente. Sin embargo, gana la presidencia, así haya sido por poco, ganó. Es decir, la gente prefirió votar por él antes que seguir con el gobierno de Bolsonaro. Si existía este rechazo que me estás mencionando, ¿por qué la gente igual decide reelegirlo? Sí, esta pregunta es la pregunta que yo hago para mí misma todos los días, porque nosotros decimos que los brasileños tienen memoria corta, no se acuerdan de lo que ha pasado, no se importan, y también la campaña de Lula fue como la campaña cool. Había muchos artistas, los cantantes, muchas personas famosas que soportaron Lula, que dijeron en sus redes sociales, vamos a votar en Lula. Los jóvenes también estaban diciendo, no, Lula es por el amor. Mucho que usó en su campaña era como la campaña del amor, el amor debe vencer, el odio no debe prosperar, porque Bolsonaro también es una persona muy polémica en Brasil, entonces las palabras que usa muchas veces usan palabras malas y es una persona como agresiva. Entonces, toda la estrategia de marketing fue, no, Bolsonaro es el odio, Lula es el amor. Entonces, si tú crees en el amor, debe votar en Lula. Y fue eso que se dio por mucho tiempo en las elecciones. Como yo dije, yo fui candidata, entonces yo vi muchos jóvenes que escribíanme, Ani, yo concordo con tus ideas, yo voy a votar en vos, pero si yo digo eso en mi clase, yo soy cancelado porque las personas creen que el liberalismo no es bueno, es malo, que personas que soportan el capitalismo son personas malas. Entonces voy a votar en vos, pero no voy a hablar con mis amigos porque mis amigos todos van a votar en Lula y eso es el correcto. Entonces, creo que también la cultura del cancelamiento, que en Brasil es muy, muy fuerte, fue algo que envasó la elección de Lula.
fue algo como las personas tenían miedo de decir que votarían en Bolsonaro o de postar en sus redes que votarían en Bolsonaro porque no era moralmente cierto, era como malo votar en Bolsonaro. Creo que como es son muchos de muchos factores. Yo tengo estudiado todos esos factores porque como soy militante también en Brasil, quiero trabajar por mi país, Claro. quiero trabajar contra Lula, pero eso es muy difícil de comprender y también de cambiar la situación para una próxima elección. Y fíjate que me llama mucho la atención porque es la misma estrategia que aplicaron acá en Estados Unidos con el tema de Trump, que es lo mismo. Y ojo, yo no es que sea muy fanático de Trump, pero cuando colocaba en política Biden contra Trump, evidentemente tengo mucha más afinidad con el lado de Donald Trump. Sin embargo, nos vendieron esa idea. No, si tú apoyas a Trump, eres racista, eres homofóbico, eres xenofóbico, o sea, cualquier cantidad de cuestiones que evidentemente, bueno, surgió bastante efecto. Y en el caso, por ejemplo, de la campaña del amor, yo me recuerdo, Ani, y esto a nivel personal para que veas incluso las similitudes, Chávez cuando fue candidato a su reelección en el 2006 en Venezuela, su campaña fue lo mismo, el amor. Es que por amor yo me hice tal cosa, por amor yo era beisbolista, por amor me lancé a presidente, dame tu voto, por amor, me recuerdo que decía. Entonces son bastante como que parecidos allí. Y bueno, para seguir justamente en el tema de estos paralelismos, ¿no? De estas similitudes, yo quiero que me hables un poco del sistema judicial. Porque algo que yo vi en Venezuela es que la primera institución que el régimen de Hugo Chávez justamente infiltró y corrompió fue la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo, como le decimos en Venezuela, que después que hizo eso, básicamente esta institución le dio permiso a Chávez de hacer ilegalidades como si fuesen cosas legales, ¿no? En Brasil veo que está pasando más o menos lo mismo, de manos de este individuo Moraes, creo que es el apellido, ¿no? Moraes. Que ha legalizado la censura, ha legalizado lo que es la persecución por tener opiniones distintas. Vimos cómo le pasó eso a un influencer Monarch, ¿no? Muy famoso, que ahora se encuentra, por cierto, ahora en Estados Unidos, ¿no? Y hemos visto incluso cómo en procesos electorales han censurado, ¿no? Ciertas informaciones. ¿Hasta qué punto tú crees que la gente de Brasil ha entendido la gravedad de esto y realmente esa indignación, ese descontento, ¿tú crees que lo puedan capitalizar para generar los cambios necesarios en Brasil y evitar que el sistema judicial siga por este camino? Perfecto, perfecta pregunta. Este es un gran problema que vivimos hoy en Brasil, el sistema judiciario. Moraes es un gran problema. La situación de libertad de expresión que Brasil vivió el año pasado fue terrible. La situación de Monarch, que se pasa que él es un youtuber muy, muy famoso y ha dicho cosas que no les gustó, fue cancelado, pero eso es normal, el cancelamiento de la población es normal. Él tuvo como boicot de su programa, pero está todo bien. Pero el problema es que Moraes decidió para que él no tuviera ninguna red social, nada. No puede ter Instagram, no puede ter otro canal en YouTube. Yo me acuerdo que él eligió otra plataforma que no sepa YouTube, pero otra. Rumble, quizás. Sí, creo que sí. Pero no puede más de nada, no puede vivir en Brasil, entonces ahora estás como en Estados Unidos. Eso es terrible. Son pocas personas que comprenden cómo ese es un gran problema. Otra situación que vivimos durante la elección fue que en es como un canal, una emisora de documentarios que se llama Brasil Paralelo, que hace muchos documentarios, pero ellos tienen su visión política y son más de derecha. Fueron prohibidos de lanzar un documentario sobre la historia de Bolsonaro durante las elecciones. Pero el peor es que nadie ha visto o que decía este documentario. ¿Cómo puede censurar algo que no sabe si es contra la democracia, si dicen cosas que no son verdad? Nadie sabe. Yo no pude ver y ni Moraes no ha visto el documentario porque el documentario ni fue lanzado y fue prohibido. Entonces, la gravedad de una situación como esa es tremenda en Brasil. El problema es sí el judiciario que se pone como mayor que todas las otras instituciones. Morales es un problema, pero los otros ministros también, que algunas veces sacan un diputado que es electo, como por ejemplo
en mi estado, que es Paraná. Tuvimos el diputado que fue el más votado de Paraná, se llama Deltan Dallagnol. Él fue también, él era del Ministerio Público y fue responsable por prender a Lula en el pasado. Y después, cuando fue candidato, tuve millares de votos, como fue el mayor de mi estado. Y fue casado porque inventaron una situación en el judiciario y dijeron que no podría más ser diputado y con 4 meses después de electo perdió su mandato. Ahora él da palestras y habla sobre toda la situación, pero es muy grave y lo que me entristece, que me enoja también desde toda esa situación, es que las personas no comprenden la gravedad de prohibir personas de hablar. Nosotros conocemos la realidad de Venezuela y yo tengo amigos en Brasil que tuvieron que salir de su universidad en Venezuela porque dijeron cosas que no le agradó a los profesores del gobierno, entonces se vieron perseguidos y ahora viven acá en Brasil. Y eso es como el empiezo para una situación como esta. En Brasil, ahora las personas tienen miedo de hablar, miedo de postar en las redes sociales. Obvio que por ahora las personas que tienen más visibilidad como monarca son las personas que sufren, no son todas. Pero es el empiezo y esta situación es muy, muy complicada. Pero lo que me pregunto es cómo eso puede hacer que las personas cambien el futuro. Yo pienso que esto también fue un factor importante para la cantidad de votos que Bolsonaro tuve, pero no fue el suficiente para que fuera electo. Pero por él ser un presidente que estaba frente de un país en una pandemia, y también la gestión de Bolsonaro por la pandemia no fue la mejor, las personas lo criticaron. Cuando tuve el judiciario como un instrumento de la oposición, eso fez con que otras personas dijeran, no, yo comprendo que Bolsonaro no es el mejor, pero esto no es posible. O que Lula está haciendo no es aceptable. Entonces yo voy a votar en Bolsonaro, yo estoy con Bolsonaro, y por eso él fue bien y sus apoyadores también. Pero no fue el suficiente. Y yo creo que cuando nosotros vemos todo lo que se pasa en el judiciario con la situación de Lula, yo pienso que todo eso será una fuerza muy importante para la derecha en Brasil en la próxima elección. Sí, yo creo que también, y creo que también lo estamos viendo, por ejemplo, acá en Estados Unidos. Vemos que el Poder Judicial también se está utilizando en contra de uno de los candidatos y la gente se está indignando, ¿no? Y ojalá se pueda capitalizar esa indignación para llevar a cabo victorias electorales. Pero ahora quiero que nos hables cómo sería el proceso, porque evidentemente es muy complicado ya cuando una institución como el Poder Judicial, ¿no? Como la Corte Suprema, ya cuando está corrompida es muy complicado cambiar eso. ¿Cuál tú crees que sea el mecanismo más eficiente para evitar que en un futuro justamente se repitan este tipo de comportamientos, Ani? O sea, ¿cómo evitan que lleguen más individuos como Moraes a la Corte Suprema? ¿Es ganando el Congreso? ¿O qué vías hay para evitar justamente esto? Sí, eso fue una de las cosas que yo más hablé en mi campaña, porque nosotros pensamos que la persona más importante para el país es el presidente. Claro, el presidente es quien indica a los ministros en Brasil, entonces Lula ha indicado recientemente un otro ministro, que es Flávio Dino, no sé si conoces Flávio Dino. Lo he escuchado, sí. Él estuvo relacionado con él incluso, ¿no? Sí, sí, él estaba en su gobierno y ahora es ministro, pero el peor es que él dice, él como dice toda hora que es un comunista y no hay problema en ser un comunista. ¿Cómo un comunista puede ser parte del sistema judicial en un país democrático? Correcto. Eso es como inaceptable. No podemos creer que es normal tener un comunista tomando las decisiones de un Estado democrático. ¿Cómo sepa eso? Entonces es más una situación terrible del gobierno Lula, pero yo creo que la mejor oportunidad que nosotros brasileños tendremos ahora es el Congreso. Entonces, creo que debemos pensar en quién vamos a votar para colocar en el Congreso que puede bajar las acciones del presidente Lula, no solo los diputados, pero también senadores, porque los senadores también deben votar para los ministros y decidir si sepan o no ministros, y también todas las acciones presidenciales, las mayores, el Congreso puede
parar. Entonces, cuando los brasileños comprenderem a importância de elegirem buenos diputados e senadores em todas as esferas. Este ano é ano de eleição, também temos que elegir buenos líderes em nossas cidades, que é a eleição de cidades que tendremos este ano. Assim, cambiaremos o maior, que é como o judiciário e também o presidente. Não há como só pensar que a solução é elegir buen presidente, porque es muy difícil y es como una única persona y tendremos 500 diputados y 80 senadores que pueden hacer algo por nosotros. Algo que probablemente, quizás acá escuchándote, ¿no? Cuando me hablas de la situación de Brasil, me imagino que allá debe ser muy parecido también, es que los medios de comunicación quizás en su mayoría están alineados con la izquierda, probablemente. Sin ¿Sí? duda. Ok. Sin duda, sin duda. ¿Cómo entonces? Porque acá digamos, va otro problema, que es el cuarto poder, que son justamente los medios de comunicación. ¿Cómo uno logra superar esas barreras para poder tener, por ejemplo, esas victorias electorales que me estás diciendo en el Congreso, en el Senado? Porque es muy difícil hacerlo cuando tienes a todo el aparato comunicacional en tu contra, o que va en tu contra, o que incluso te censura y ni siquiera te cubre, ni siquiera de manera negativa, ¿no? Sencillamente te ignora y ni te menciona. Entonces, ¿qué estrategias tú crees que se puedan utilizar para también pasarle por encima ese obstáculo y, bueno, poder garantizar una victoria en las próximas elecciones? Perfecto. Entonces, eso es muy importante. La prensa brasileña no estás aliada con el gobierno. Eso es muy triste. Antes de las manifestaciones, la prensa decía que no sería grande, que Bolsonaro no tuviera fuerza. Ahora, como fue muy, muy grande, claro que muchas dijeron que fue grande, pero algunas todavía dijeron no fue tan grande, la de Lula fue mayor. Entonces, nosotros conseguimos ver que la prensa está vendida hoy para el gobierno. Parte de la prensa es obvio que hay prensa que es independiente. Esta es una importancia también de las personas que no concordan con Lula y con esas ideas, es estar en la prensa independiente. Eso es que Lola Brasil también está haciendo. Nosotros tenemos espacio en periódicos nacionales que nosotros compartimos nuestra opinión. Esto es muy importante para que nuestras ideas lleguen a la población. Y otra cosa muy, muy grande que creo que fue una fuerza muy grande en la última elección son las redes sociales. TikTok, Instagram, Twitter. Entonces, eso es un espacio que tendremos para colocar nuestra opinión, llegar a otras personas sin la interferencia del gobierno todavía, porque, obvio, ellos quieren regulamentar las redes sociales en Brasil, pero todavía no hicieron, y eso creo que es una gran oportunidad que tendremos. Hacer vídeos, publicar opinión en Twitter, las personas que piensan como nosotros pensamos. Yo hago eso, muchas chicas de Lola Brasil hacen también. Yo creo que es una oportunidad muy grande que tendremos, porque muchas veces tendremos vídeos con muchas visualizaciones, más que periódicos, y esto es nuestra gran oportunidad. Y también, como tú tienes tu podcast, eso es muy importante, hay espacios como este de la prensa libre o solamente para decir tu opinión e invitar personas que tienen otras visiones. Esto es muy importante también para influenciar las personas y cambiar el destino de nuestro país. Es así. Y bueno, ya para ir finalizando, Ani, quiero preguntarte algo un poco más personal, porque evidentemente tú estás hablando de que en Brasil cancelan, ¿no?, las ideas del capitalismo, las ideas de la libertad. Entonces, quiero que nos cuentes cómo tú llegaste en primera instancia a estas ideas. La mayoría de la gente que es de derecha o liberal o conservadora o libertaria tienden a ser de izquierda en su juventud. Entonces quiero saber si ese es tu caso. Y lo segundo es, ¿cómo defiendes estas ideas en Brasil? ¿Consigues muchísimo rechazo cuando le hablas a la gente o te apoyan, así como dijiste, bueno, te apoyan pero no públicamente, por debajo de la mesa, como decimos nosotros? Sí, muchas gracias por la pregunta. Entonces, a mí me gustó mucho la política y comprender cómo la situación toda fue construida. Entonces, por eso fui muy interesada, pero no me comprendía antes como liberal o libertaria. Y entonces yo estudié Derecho en la universidad y fue una universidad pública. Y cuando yo estaba en una universidad pública, yo empecé
a comprender cómo las situaciones políticas son el opuesto de lo que deberían ser, porque también estaba trabajando para el gobierno, estaba viendo cómo las personas pagaban mucho, el retorno sería en universidad pública para pocos alumnos, no, pocos tendrían oportunidad, pero todos pagaban para pocos, y la situación en Brasil estaba cada vez peor, entonces el impeachment de Dilma, la corrupción, y todo estaba un caos en Brasil, pero decían, no, es el país perfecto, porque tiene universidad pública, tenemos salud pública, pero no es la realidad. Hay muchas personas que mueren porque no tienen la condición de tener una salud de calidad porque el dinero es corrompido, o la educación es para algunas personas, pero muchas personas, muchos niños no tienen ni oportunidad de estudiar cuando niños porque la pirámide educacional es otra. Y también comencé a participar de algunos grupos en mi universidad, que era mucho de izquierda, y no estaba, me identificaba con la situación, porque no es lo que yo acredito. Yo creo que las personas son mucho más importantes que sus partidos, do que sus grupos, y las ideas eran como opuestas a que yo creía. Entonces, en 2018, yo fui invitada para participar de una campaña de un libertario de mi estado, y entonces comprendí la situación, comprendí que yo soy libertaria, yo defiendo la libertad, las personas, yo pienso que para que Brasil prospere como debe prosperar, tendremos que tener menos gobierno y más libertad, más capitalismo, menos impuestos y más autonomía de las personas. Por eso que yo vi como yo soy una libertaria, como yo tengo la libertad como la principal arma para que nosotros tengamos un futuro diferente do que tenemos hoy en Brasil. Y como yo hago ahora, después que yo entendí la solución para los problemas de mi país, yo participo de todo lo que puedo. Yo estoy, como yo dije, fui candidata en la elección, ya trabajé para candidatos que yo tienen ideas como las mías, yo estoy en la prensa hablando sobre mis ideas, yo hago vídeos también para Instagram, para TikTok. Ahora yo estoy como presidente de Lola Brasil, que es una organización de mujeres que defienden las ideas de libertad, porque también este fue un problema. Cuando yo vi que yo era liberal, yo no tendría muchas mujeres que pensaban como yo. Las mujeres estaban más para la izquierda. Y cuando yo descubrí Lola, que es una organización de Estados Unidos, yo dije, no, yo tengo que tener eso en mi estado porque tendremos que tener más mujeres. Hay mujeres que piensan como yo, pero ellas no tienen un espacio para compartir sus ideas, ellas no tienen un grupo que soporten ellas. Entonces, yo quiero hacer parte de ese grupo y entonces yo traje Lola para mi estado hace mucho y ahora estoy en la presidencia. Eso es muy importante también porque creo que las mujeres pueden ser gran embajadoras de la libertad, pueden ser candidatas, pueden vencer elecciones y traer esas ideas de libertad para más adelante, para que tengamos un desarrollo en nuestro país y no tendremos un futuro triste como vemos ahora, como vemos que Lula está haciendo, como vemos la situación de tu país, de Venezuela, y tantos otros que tienen liderazgos de izquierdas, liderazgos socialistas, liderazgos que no creen que las personas son las responsables por sus vidas, que no creen en el libre mercado, en las ideas de libertad. Entonces, en pocas palabras, no tan pocas, pero creo que eso que estoy haciendo es todo lo que puedo para que mis ideas lleguen a otras personas y nosotros podemos cambiar la situación. Es así, bueno, es muy importante seguir porque mientras uno siga allí luchando, evidentemente por lo menos uno los incomoda, ¿no? En el caso más bajo. Y si uno se rinde, bueno, ahí sí es verdad que les deja camino libre para que ellos sigan cometiendo esos abusos. No nos podemos rendir. De verdad que te agradezco mucho, Ani, por haberme acompañado hoy en Gira a la Derecha. Yo agradezco la oportunidad y siempre que quieres, Lola Brasil y Lola de todos los países que tendremos representantes, está a disposición para ayudarte en sus ideas. Seguro y congratulaciones por tu trabajo, es muy importante hablar sobre la situación política de todo el mundo.
Es así, muchísimas gracias, Ani, de verdad. Bueno, era Ani Díaz, justamente presidente de la organización Lola en Brasil y bueno, abogado y además columnista, comentándonos sobre toda esta situación, ¿no? Este contexto político que se vive actualmente en ese país tan importante que lamentablemente creo no tuvo la cobertura y la atención necesaria a esto ocurrido el pasado fin de semana, así como los otros temas que tocamos, ¿no? El tema de la censura, de la persecución política que hay el día de hoy. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente el día jueves por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta el jueves.